el caso de la demanda, y para el caso de la generación, vimos generación o potencia máxima generada en un sistema, potencia mínima, potencia promedio, vimos factor de capacidad o factor de utilización o factor de producción, cualquiera de las tres se utiliza, pero en el caso de la generación tiene la connotación, una connotación diferente, ¿no? Como ya lo vimos, porque es del lado de la generación. Es la cantidad de generación de que se está produciendo en un sistema o en un periodo dado en función de la capacidad instalada, ¿no? Vimos el concepto de capacidad instalada, capacidad de reserva, reserva fría, reserva caliente, ¿verdad? Todos los conceptos relacionados con eso, ¿no? Entonces nos habíamos quedado en esta última lámina, que es muy importante observar acá algunas cosas, ¿no? Esta es una curva típica. Esta es una curva típica de un sistema eléctrico cualquiera. O sea, es un ejemplo, ¿no? Una curva horaria de lo que pasa en un sistema eléctrico en un día dado. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Podemos observar varias cosas, ¿no? Podemos observar varias cosas acá. Podemos observar primero, viendo la curva central, después vamos a los otros conceptos. Viendo la curva central, vemos acá una curva de generación, que es esta que está acá. Esta es la curva de generación, la moradita, durante todo el día, el comportamiento de la generación. Aunque aquí no está la demanda, la curva de demanda en esta curva, porque esta es una curva de generación diaria, bueno, o lo que se llama un despacho de energía horaria de un parque de generación en cualquier sistema. Ya sabe que un parque de generación es todas las máquinas generadoras de cualquier tipo, sean hidráulicas, sean nucleares, sean solares, eólicas, turbinas a gas, turbinas a vapor, lo que sea, que están conectadas en un sistema eléctrico. Entonces vemos acá esta curva de generación, y que aunque, como decía, no está la demanda siempre está sensiblemente por debajo, casi coincidiendo con la curva de producción, pero por debajo, porque la generación, al llegar al usuario final, siempre hay pérdidas en el camino, ¿no? Pérdidas de transmisión a nivel de la troncal de transmisión, pérdidas de distribución, incluso hacia los usuarios, ¿no? Entonces siempre la demanda es un poco menor producto de eso, pero hay que generar entonces un poquito más, un diferencial superior para cubrir justamente estas pérdidas. Por eso la demanda siempre está sensiblemente un poquito por debajo de la generación, así como lo vimos en las curvas anteriores, ¿no? Vimos que la demanda está un poquito por debajo de la generación, como lo vimos en las láminas anteriores. Ok, yo les envié a ustedes este documento ya, ¿verdad? Ok, se los envié ayer antier. Ok, entonces vimos esta curva moradita que es la generación. Fíjense que por encima de esta curva están los bloques de generación que tiene que tener un sistema como reserva caliente o como reserva rodante. Se le llama reserva rodante
o se reserva caliente porque esa generación está encendida, está conectada al sistema, pero generando la sumatoria de todas las máquinas, de los que representan estos cuadritos acá por encima de la producción, ¿eh? Pero que es el diferencial de la capacidad nominal de cada máquina, la sumatoria de cada máquina, la capacidad nominal menos la, la generación que en ese momento dado está, está produciendo cada máquina, la sumatoria. ¿Eh? A la hora de que alguna máquina falle, un circuito falle, una máquina entonces entra en servicio aumentando su capacidad, aumentando su producción hasta su capacidad nominal o su capacidad de producción máxima. Entonces, por eso se le llama generación de reserva caliente. Es decir, como yo lo dije en un ejemplo, si una máquina tiene una capacidad nominal de 150 megavatios, pero en ese momento dado está generando 120 megavatios, entonces tiene una reserva caliente de 30 megavatios para llegar a los 150, que es su capacidad nominal. Entonces la sumatoria de todas estas potencias que no están siendo suplidas por debajo de su capacidad nominal, entonces son estos cuadritos que están acá, ¿ves? Que representan una reserva rodante o una reserva caliente. Además de eso, esta línea recta que ven acá representa el resto de las unidades de generación conectadas al sistema, como ya lo dije, de cualquier tipo de generación, pero que están fuera de servicio, disponibles. Quiere decir que la máquina está disponible, quiere decir que a la hora de que se le pida la unidad de despacho arrancar esa máquina arranca inmediatamente. Entonces, fíjense que está suficientemente superior a la demanda, ¿eh? A la demanda, que está casi paralela a la generación. Entonces, esta reserva es importante que se mantenga en un sistema eléctrico para mantener o para garantizar la confiabilidad del servicio eléctrico. Además de esta línea recta que representa la reserva fría, ¿no? Pero disponible, hay también una capacidad instalada, hay esta potencia instalada que está por encima de esto, pero que ya involucra a las máquinas que están indisponibles, o sea, fuera de servicio, porque están en algún mantenimiento programado o en algún mantenimiento correctivo. Que en un mantenimiento programado es como ustedes lo saben, una máquina, de acuerdo al plan de mantenimiento establecido, esa máquina se programa para que se pare, para hacer su mantenimiento, para luego colocarla en el sistema o pasarla a reserva disponible. O también un mantenimiento correctivo por alguna falla que sufrió esa máquina y está en mantenimiento correctivo para colocarla nuevamente en línea, ¿no? Que es una parada, lo que llaman una parada forzada, una salida intempestiva de una máquina y que requiere entonces un mantenimiento correctivo para colocarla nuevamente en servicio o llevarla a la condición de máquina disponible, pero en reserva fría. Fíjese entonces que la capacidad instalada de un sistema eléctrico siempre tiene que estar por encima de la producción o de la generación que requiere la demanda del sistema. Hay un criterio que se utiliza generalmente en los sistemas eléctricos, sobre todo en los sistemas privados de generación que representan unas tarifas bastante elevadas, sobre todo en países donde el combustible
es importado. Tal es el caso, por ejemplo, de los países europeos que importan energía. La tarifa es muy alta, entonces los sistemas eléctricos deben garantizar una confiabilidad también bastante alta. Entonces se utiliza un criterio de que la capacidad instalada debería ser al menos el 1.5%, el 1.5 de la generación máxima que tiene un sistema. En dado caso, sería aquí, en esta punta del sistema, y debería rebasar el 1.5 de esta capacidad. O sea, es decir, tiene que tener un 50% adicional de capacidad suficiente instalada para mantener una confiabilidad en un sistema. Entonces, ese criterio es uno de los criterios que se utiliza para el diseño de los sistemas eléctricos, para garantizar la confiabilidad. Y por supuesto, eso representa un costo. Y todos esos costos de inversión para mantener una capacidad instalada en reserva fría, entonces ese costo pasa a la tarifa de los usuarios. Entonces, eso es muy importante. Aquí podemos observar entonces también, además de esta parte que vimos aquí de la generación, podemos ver otras curvas por acá. Viendo la parte inferior, fíjese que la generación está por aquí arriba, ¿no? Esta curva que ven aquí morada, como ya lo mencioné, la demanda está también paralela a esta, pero con un diferencial por debajo, pero muy pequeño, ¿no? Muy pequeño para cubrir las pérdidas, como ya lo hemos visto. Fíjese que esta demanda es cubierta inicialmente por una generación que, por lo general, de acuerdo a los costos de producción, por lo general es cubierta con lo que se llama una generación base. Generación base. Y esa generación base es constante y es cubierta generalmente por las grandes centrales hidroeléctricas, las grandes centrales a vapor, las grandes centrales eólicas y las grandes centrales fotovoltaicas que estén conectadas al sistema. Todas las grandes centrales que estén conectadas al sistema. Entonces, la generación base normalmente es suplida por plantas a vapor de gran tamaño, de gran capacidad, que incluye la energía nuclear, como lo ven acá, la energía nuclear, y también es cubierta por lo que llaman los ciclos combinados. Como lo ven aquí, fíjense que la generación base está por debajo de la generación mínima de producción en esta curva de producción o en esta curva de generación. Está por debajo. O sea que todas estas unidades es lo que llaman la generación base. Generación base que está cubierta siempre por las grandes centrales hidroeléctricas, las grandes centrales a vapor, las grandes centrales hidráulicas, parques eólicos y parques solares de gran tamaño conectados al sistema, como hoy por hoy existen en el mundo, y hay una gran capacidad instalada de parques eólicos y parques solares conectados a los sistemas, representan lo que llama la generación base. O sea, de esta línea verde punteada acá hacia abajo es lo que se llama la generación base. Este ciclos combinados que ven acá, es muy importante comentarlo. Fíjense que está en la parte superior de la generación base. O sea, se privilegia primero la utilización de las grandes centrales a vapor y las hidráulicas como generación base aquí en lo verde y en lo anaranjado aquí, lo colorado aquí, que son las plantas nucleares, que son plantas a vapor. Se privilegia sobre los ciclos combinados, porque como ya ustedes saben, los ciclos combinados
como su nombre lo indica, es una combinación de las plantas de turbinas a gas combinadas con las plantas a vapor, recuperando el calor de los gases calientes que salen de las turbinas a gas sin la utilización de combustible para la producción de energía eléctrica. Pero estos ciclos combinados tienen que estar, la condición sine qua non es que estos ciclos combinados deben estar, los que están conectados aquí como generación base, deben tener una condición de confiabilidad en la producción. Es decir, que los mantenimientos de las turbinas de gas se hagan en su debido tiempo y mantengan una confiabilidad alta. Y solo así se consideraría como generación base en un sistema eléctrico. Entonces, eso es importante considerar. Entonces, aquí ven, por ejemplo, que por encima de esta generación base, de esta línea verde punteada, hay lo que llama una curva que ven acá roja, una curva que ven acá roja, que quiere decir, aquí está escrito como impulsamiento de térmico base, que corresponde a unidades, sobre todo algunas plantas a vapor de pequeña capacidad y turbinas a gas en ciclo abierto, como lo ven aquí. Esta TG que ven aquí, en este pico que ven aquí, que es donde ocurre, en este periodo de tiempo, donde ocurre la mayor demanda, o sea, que también está asociada a la mayor generación, en un periodo de tiempo muy corto, de aproximadamente 3 horas del día. En esas 3 horas del día, lo que se utiliza para abastecer esta carga pico, o se llama también así, demanda pico, o esta producción pico, en el caso de la generación, en estas 3 horas se utilizan sobre todo turbinas a gas de ciclo abierto o turbinas a gas de arranque rápido, ¿no? De puesta en servicio rápido, sobre todo unidades aeroderivativas, que lo vamos a ver más adelante. Las unidades aeroderivativas son turbinas a gas, pero con tecnología de aviación 100%, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante cuando venga. Pero son turbinas a gas, son ciclos Brayton que las arrancan durante esas 3 horas y al bajar la demanda, aquí, por aquí, entonces las apagan, ¿ves? Las apagan. Porque las turbinas a gas que se utilizan más que todo en los sistemas eléctricos para cubrir la carga pico, los costos de producción son muy altos. Por lo que he mencionado anteriormente, en el caso de las turbinas a gas, que son tecnologías que vienen de la tecnología aeronáutica, los costos de mantenimiento son muy altos y cada determinadas horas de operación requiere hacerle un mantenimiento de diferente tipo, como lo veremos más adelante. Por ahora, hay que saber que las cargas pico en un sistema eléctrico se cubren con turbinas a gas de ciclo abierto, no ciclo combinado, ¿ok? Ciclo abierto, como es el caso acá, que los ciclos combinados están, digamos, colocados aquí para cubrir la carga base. Entonces, resumiendo, la carga en un sistema eléctrico se cubre a través de lo que se llama carga base o generación base, ¿eh? Y generación de punta. Generación de punta, como ya lo vimos, que lo cubren las turbinas a gas. Ok, si hay alguna pregunta hasta este momento, pueden hacerla, ¿no? Ya ustedes saben, me interrumpen cualquier pregunta que quieran hacer, alguna aclaratoria sobre el particular. Bueno, también les dejo aquí un enlace por YouTube que habla sobre los sistemas eléctricos.
si están interesados en verlo, ahí se los dejo. Entonces, bueno, vamos a pasar entonces ahora. Vamos a comenzar hoy en lo que resta de sesión y la otra sesión que nos conectaremos cuando termine esta, que ya llevamos aquí ya 27 minutos. Vamos a comenzar hoy entonces el segundo tema, ¿no? de la materia, ¿no? Que es las centrales. Ya nos enfocamos ahora, nos enfocamos ahora sobre el tema ya de las centrales eléctricas, ¿no? Sobre todo en nuestra cátedra vamos a tratar, aunque ya vimos mucho, nos dimos un paneo sobre todas las fuentes primarias de energía, los diferentes procesos de generación, ya nos paseamos por todo eso, y vamos a enfocarnos en lo que resta de la materia. Vamos a enfocarnos sobre todo lo que es el tema 2, centrales hidroeléctricas, son de las más importantes. Vamos a ver sobre eso, las centrales a vapor, y las centrales a base de turbinas a gas. Sobre todo, esas son el enfoque que le vamos a dar en los temas subsiguientes, ¿no? Ustedes tienen la libertad de, como los mencioné al comienzo, de revisar por internet cómo funciona una planta solar, una planta eólica, que sobre todo son las tecnologías que hoy por hoy están repuntando a nivel mundial en lo que se llama la transición energética, ¿no? Pueden buscar, hoy es el tema de la transición energética está en el tapete, por el tema del cambio climático, ¿no? Los compromisos para el año 2030 que tienen los diferentes países para cumplir el tema de la transición energética. Venezuela, por supuesto, está también inmersa en ese compromiso. Sin embargo, Venezuela, como ya ustedes lo saben, Venezuela, en el caso de Venezuela, se genera electricidad mayormente en un gran porcentaje, por encima del 60%, se genera energía eléctrica utilizando energía renovable, como es el caso de la hidroelectricidad que tenemos nosotros en Guayana, ¿no? Curi, Macagua, Caruachi, etc. Entonces, el tema de la transición energética es muy importante. Entonces, bueno, antes de comenzar, digamos, de hablar de los diferentes tipos de centrales hidroeléctricas o los componentes de una central hidroeléctrica, vamos a hablar sobre la hidrología. ¿Por qué la hidrología? Porque a diferencia de una planta termoeléctrica que utiliza combustible fósil, las plantas hidroeléctricas utilizan el agua como combustible, ¿verdad? El agua es su combustible. Por supuesto, el agua está considerada hasta ahora, mientras no haya un cambio trascendental en el cambio climático, que el agua llegue a convertirse en un recurso agotable, aunque se ha hablado mucho sobre eso. Por ahora, el agua es un recurso renovable porque el agua que se obtiene, que tenemos nosotros en ríos, mares, lagos, es producto de las precipitaciones.
Y en el caso del agua, aquí se produce lo que se llama un ciclo hidrológico. Entonces vamos a hablar primero en esta introducción sobre central hidroeléctrica, vamos a hablar sobre el ciclo hidrológico. Y aquí hay varios conceptos que debemos entonces asimilar muy bien, que nos van a servir para el diseño de una central hidroeléctrica, para el diseño de una central hidroeléctrica. Entonces, para todos es conocido como como el agua está involucrada en un ciclo de precipitación, evaporación. El agua que se evapora conforma las nubes, y las nubes, cuando se saturan de carga, se saturan de carga y se saturan de temperatura, ¿no?, y presión, entonces precipita nuevamente y se cumple un ciclo hidrológico. Pero hay que considerar algunos aspectos y algunos conceptos importantes para poder utilizarlo y poder manejar el recurso hidroeléctrico que se requiere para una central hidroeléctrica, para poder utilizarlo para producir energía eléctrica. Entonces, hay varios estudios y varios datos y varias referencias que hay que considerar sobre este particular. Ustedes ven aquí en esta figura un ejemplo muy sencillo de lo que es un ciclo hidrológico, ¿no? Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, las nubes, ¿verdad? Las nubes son las causantes de la acumulación, o representan, mejor dicho, la acumulación de vapor de agua que se evapora desde los mares, los ríos, las plantas con humedad, incluso la tierra con humedad, que puede tener humedad. Esa agua que está sobre la tierra con humedad también se evapora, ¿sí? Y todo ese vapor de agua, por diferencia de presión, por densidad, se eleva hacia el cielo para producir las nubes. Y por supuesto, de acuerdo a la presión de la atmósfera, a la temperatura también, entonces estas nubes, llegan a una altura determinada, a diferentes alturas, dependiendo de la presión y dependiendo de la temperatura. Y va a llegar un momento dado que estas nubes se saturan, aumentan de peso, de concentración, y por supuesto precipitan nuevamente hacia la Tierra. Entonces este es un ciclo que se cumple a diario, constantemente, y quien lo genera es precisamente la radiación solar. El sol prácticamente es la principal, el origen, pues, de la producción de esta energía, incluso la energía hidráulica, como lo estamos viendo, ¿no? Entonces, al precipitarse, el agua que cae sobre la superficie, hay acumulaciones de agua sobre la tierra, ¿eh? Hay en lagos, por ejemplo, en ríos, en la vegetación. Y hay algo muy importante que tenemos que considerar. Eh, Dependiendo del tipo de suelo en la tierra, que hay muchos, hay una consideración importante que es la permeabilidad del suelo. La permeabilidad del suelo, dependiendo si el suelo es más o menos permeable, va entonces a ocurrir algo que se llama la infiltración, que lo pueden ver ustedes aquí en la figura, en la parte izquierda. Hay, dependiendo
de la permeabilidad del suelo, va a haber mayor o menor infiltración de agua. Esa infiltración de agua va a conformar lo que se llama los flujos subsuperficiales, las grandes aguas y ríos subterráneos o corrientes subterráneas de agua que luego van a precipitar a los lagos o van a precipitar en algún momento al mar, o si esos flujos de agua son muy profundos, por supuesto van a permanecer dentro de las profundidades de la Tierra, que luego se pueden manifestar en lo que llaman manifestaciones geotérmicas también, o van a caer directamente al final en el mar. Y esa agua que se infiltra también se va a evaporar en algún momento y va a producir nuevamente nubes y nuevamente va a precipitar. Pero hay algo curioso acá que debemos considerar, que es que alguna de estas aguas que no se infiltran, dependiendo de la permeabilidad del agua, va a escurrir en la superficie y va a conformar los ríos. Van a producir entonces los ríos, y los ríos van a converger de acuerdo a sus caudales, en un río de mayor capacidad o de mayor caudal, y el río y todos los ríos en el mundo, todos, absolutamente todos, van a converger en algún momento en el mar. Todos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo si ustedes no lo sabían. Aquí en Venezuela tenemos el río Tuy, que es muy famoso, ¿verdad? Si alguno sabe dónde nace el río Tuy y dónde desemboca. A ver si alguno sabe eso. Veo que ninguno. No sabían. Ustedes sabían que el río Tuy nace en la colonia Tovar y desemboca en Barlovento, muy cerca de Higuerote. Por supuesto, pasa cerca de Caracas, Tuy, en los valles del Tuy, absorbe las corrientes de agua del río Guaire, que pasa por Caracas, y desemboca en Higuerote. Ese es un ejemplo. Lo que quiero decir es que todos los ríos al final del día desembocan en el mar. Entonces, es importante esta consideración. Bueno, en cualquier momento se va a desconectar la sesión y nos conectamos inmediatamente, ¿okay? Para continuar. Entonces, bueno, que vean esta figura y sepan que es un ciclo, y ahora en la próxima sesión vamos a hablar de la ecuación hidrológica, que es importante que ustedes la conozcan y veamos el concepto de cada uno de esos elementos. Como vimos, la precipitación, aquí está la infiltración, la escorrentía. Puede ser que falte uno, pero bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces estábamos hablando de lo que es el ciclo hidrológico, ¿no? En este ciclo hidrológico se mantiene lo que se llama la ecuación de balance del ciclo hidrológico. Entonces, para lo que nos interesa a los diseñadores de una central hidroeléctrica, a los diseñadores de una central hidroeléctrica les interesa conocer la cantidad de agua
o el caudal de agua que se puede aprovechar en una región, y a esta región se le llama cuenca hidrográfica. Cuenca hidrográfica, se le llama cuenca hidrográfica para su aprovechamiento para un desarrollo hidroeléctrico. ¿Y qué es lo que nosotros aprovechamos? Justamente el río, los ríos, las centrales hidroeléctricas en el mundo se instalan en la parte más baja o más alta, dependiendo de la condición del río y de la topografía del río, para un aprovechamiento máximo o para un mayor aprovechamiento de ese recurso. Entonces hay una ecuación que se llama la ecuación de balance del ciclo, la ecuación de balance del ciclo hidrológico, que es igual que en la escorrentía del agua, la escorrentía del agua es igual, la escorrentía es el agua que no se infiltra, ¿ok? Ya vimos que hay agua que dependiendo de la permeabilidad del suelo, se infiltra en una proporción mayor o menor, dependiendo de la permeabilidad del suelo. Pero hay una parte del agua que escurre, que es lo que se llama escorrentía, que el agua que escurre, que no se infiltra y que es la que va a contribuir como aporte en los ríos. Y en los ríos justamente es donde nosotros, como diseñadores de centrales hidroeléctricas, vamos a aprovechar esa agua para la utilización y conversión de energía de ese potencial del agua en energía eléctrica. ¿Ok? Como ya lo hemos visto. Entonces la escorrentía es igual al nivel de precipitación, a la cantidad de agua producto de las precipitaciones, menos la evaporación, porque hay una gran cantidad de agua que se evapora en una cuenca hidrográfica. Ya ahorita vamos a hablar sobre la cuenca para que se den cuenta el agua que puede recolectarse en esa cuenca. Hay un agua que se evapora, hay un agua que se infiltra, que no la podemos aprovechar para el desarrollo hidroeléctrico, porque esa agua ya se infiltró, se perdió en el subsuelo. Hay una agua que se mantiene en algún lago, que no se puede aprovechar porque se mantiene en algún lago, y la que sí se puede aprovechar es el agua que se escurre y que va a conformar los ríos. Entonces, la escorrentía o el caudal aprovechable es igual a las precipitaciones, a la cantidad de agua que precipita, menos la evaporación, menos el agua y menos el agua que se infiltra, y más o menos el agua que se almacena en lagos. Esa es, digamos, la ecuación del ciclo hidrológico. Repito, escorrentía es igual, o el caudal de agua que escurre, que forma los ríos, que es lo que vamos a pensar, es igual a las precipitaciones, el agua producto de las precipitaciones, menos el agua que se infiltra por la tierra, que no se puede aprovechar, menos el agua que se evapora, y más o menos, dependiendo de los niveles, el agua que se almacena en los lagos. ¿Ok? Y por supuesto, como ven ustedes esta figura, el agua que está en los lagos, el agua que está en los ríos, el agua que está en la superficie de la tierra, en una cuenca determinada, también se evapora. Entonces, todo ese conjunto de agua que está allí es lo que se llama evaporación. Entonces, la ecuación
es igual, de escorrentía, o el caudal aprovechable es igual a las precipitaciones menos la cantidad de agua que se evapora y menos la cantidad de agua que se infiltra y más o menos la cantidad de agua que se mantiene en los lagos. ¿Ok? Entonces, esa es la ecuación hidrológica que ustedes deben asimilar. ¿Ok? Entonces, vamos aquí a hablar entonces ahora de lo que es la cuenca hidrográfica, que básicamente es el estudio que se realiza sobre una cuenca determinada al iniciar un proyecto de diseño, de desarrollo de una central hidroeléctrica, ¿no? Hay diferentes métodos. Hay diferentes métodos. Ustedes los invito a que busquen por internet. Tú sabes que ahorita por internet ustedes colocan una palabra y bueno, pueden conseguir lo que sea, ¿no? Coloquen ahí estudio hidrológico o coloquen allí caudal aprovechable en las cuencas hidrográficas o cálculo del caudal de agua. Coloquen cualquiera de esas palabras y van a conseguir, se van a impresionar y van a conseguir básicamente demasiados estudios que para el cálculo del agua, para centrales hidroeléctricas, para el cálculo de vialidad, para el cálculo de consumo para la población, o sea, el que diseña un sistema de riego, el que diseña una represa para almacenar agua para uso doméstico, o sea, no para uso hidroeléctrico, sino para uso doméstico, hay que hacer estudios. Bueno, hay infinidad de estudios que dan una mayor o menor precisión en el cálculo del agua. Porque en la medida en que se calcule el agua, la cantidad de agua disponible para cualquier proyecto, la inversión que se va a desarrollar allí va a tener el menor riesgo posible, ¿no? Entonces, mientras el cálculo es más preciso, es mejor. Para el caso nuestro, para no entrar, digamos, en detalles de estudio hidrológico, porque nada más el estudio hidrológico es una ciencia bastante compleja y utiliza muchos parámetros, muchos indicadores y muchas variables para el cálculo del agua. Nosotros, para nuestro estudio hidroeléctrico, nos vamos a enfocar solo en lo que se llama el método racional. Pueden buscarlo también por internet, método racional para el cálculo del caudal de agua. Y nosotros vamos a aplicar este método para lo que se llama en ingeniería el diseño conceptual de una central hidroeléctrica, que es lo que nosotros nos vamos a basar para nuestro estudio, ¿no? El diseño conceptual. Entonces, este método racional es un método de aproximación y la forma más sencilla de calcular el caudal. Y con base a la determinación, primero, de una cuenca hidrográfica. Entonces, ¿qué es una cuenca hidrográfica? Vamos a adelantarnos un poquito acá para que ustedes vean una cuenca hidrográfica. Una cuenca hidrográfica que esta es una foto satelital de una cuenca hidrográfica cuyo contorno lo pueden ver ahí de una línea roja, ¿verdad? Esa línea roja, desde el punto de vista topográfico, está bien definida. O sea, las cuencas hidrográficas se pueden determinar
con base a un estudio topográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que toda gota de agua que cae en ese contorno rojo, de esa línea roja, toda gota de agua que cae dentro de esa línea va a converger en los riachuelos o en los ríos que están dentro de esa cuenca por la altura que tiene, ¿no? Mientras que toda gota de agua que cae fuera de esa línea roja va a caer en otra cuenca hidrográfica pegada o asociada a esta cuenca, pero fuera de ella. Entonces, por eso es que las cuencas hidrográficas son bien definidas, porque se hace un levantamiento topográfico y se determina que toda gota de agua que cae allí va a converger al final del día en la parte inferior, por ejemplo, de esta cuenca que ustedes ven allí, va a converger en un río caudaloso que va a recoger todo el agua que cae en esa cuenca. Pero recuerden, ¿no? ¿Cuál es el agua que se recoge allí al final? En la parte inferior de ahí, el agua, solo el agua que escurre. O sea, tiene un nivel de escorrentía determinado, ¿no? El agua que escurre, porque la gota de agua que cae allí producto de las precipitaciones en esa zona, va a converger, una parte se va a infiltrar, otra parte se va a evaporar, otra parte se puede mantener en algún sitio como un lago, ¿verdad? Como un lago que al final ese lago se evapora. Si es un lago que nada más tiene convergencia y puede salir en algún momento por alguna parte, como por ejemplo el lago de Valencia. El lago de Valencia está bien contornado y esa agua se evapora y no se mantiene ahí, y en algunos casos también se infiltra. Esa agua también se infiltra, ¿verdad? Por eso es que los lagos no rebosan del todo históricamente, porque una parte se infiltra, una parte se evapora, y en algunos casos tienen alguna salida cuando hay un rebose, ¿no? Y después pasa a un río y al final se recogen en la parte más baja de la cuenca. La parte más baja de la cuenca, de esta cuenca que ven aquí, por ejemplo, está en la parte inferior y es un río rojo, ya un río colorado que ya recoge todo el agua que cae allí en la cuenca. Entonces, el agua que cae en esa cuenca se mide a través de estaciones meteorológicas que se colocan cuando se va a desarrollar un proyecto hidroeléctrico. ¿Cómo se colocan? Por años se colocan estaciones meteorológicas que registran muchos parámetros. No sé si alguno ha visto una estación meteorológica. Aquí en Venezuela hay muchas que están regadas desde hace más de 60, 70 años en el país. Están regadas a lo largo y ancho de todo el territorio y estas estaciones miden intensidad de precipitaciones a través de lo que se llama un pluviómetro. El pluviómetro mide intensidad de precipitaciones en milímetros de agua por hora. Ese es el parámetro que mide un pluviómetro, milímetros de agua por hora. Estas estaciones meteorológicas también registran radiación solar. Estas estaciones meteorológicas también registran temperatura de bulbo húmedo y de bulbo seco. Estas estaciones meteorológicas también registran velocidad de viento, anemómetro, a través de un anemómetro. Y en algunos casos, muchas de estas estaciones también registran efectos sísmicos, ¿no? Manifestaciones sísmicas en algunos casos. Entonces, las estaciones meteorológicas se colocan
están colocadas en todo el territorio. En el caso, yo siempre pongo el caso de Venezuela, los pluviómetros que se colocaron allá en los años 50, en los años 60, en la cuenca del río Caroní y el río Paragua. Fíjese que el río Caroní, el río Paragua, es el resultado de toda el agua que cae, que precipita en la cuenca. El río Caroní tiene una cuenca hidrográfica, que toda gota que cae en esa cuenca va a converger en el río Caroní. Y toda la cuenca del río Paragua va a converger en el río Paragua. Al final el río Paragua se une con el río Caroní y forman lo que llama ese gran río caudaloso, que es el río Caroní, que va entonces a ser aprovechado, que se aprovechó primero en Macagua, luego en Guri, luego en Carhuache, ¿no? Eso es lo que les quiero decir. Entonces esa cuenca hidrográfica que está bien definida, como lo ven ahí en la figura de la derecha, bien definida, porque ahí podemos determinar, a través de los estudios topográficos y geográficos, podemos determinar el área o el espejo en horizontal, porque recuerden que una cuenca puede haber montañas, ¿no? Puede haber montañas, puede haber valles, pero toda agua que cae dentro del contorno de la cuenca va a converger en un río que está dentro de la cuenca y al final va a tener una salida, como lo ven allí a la derecha de la figura, ¿no? Que es un caudal que se va a medir siempre en metros cúbicos por segundo. Esa es la dimensión que se va a utilizar siempre en estos estudios hidroeléctricos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, en estas cuencas que se miden en el tiempo, se mide la hidrología, lo que se llama intensidad de precipitaciones, con la letra I, en milímetros por hora. Eso es lo que le da el pluviómetro. El pluviómetro da, por ejemplo, 70 milímetros de agua, 20 milímetros de agua, 100 milímetros de agua, lo que dé la lectura el pluviómetro. Conocemos el área de esa cuenca y podemos determinar fácilmente el caudal en metros cúbicos por hora del agua que escurre, ojo, del agua que escurre, ¿no? Asumiendo, por ejemplo, ahí está la primera fórmula, ¿no?, que ustedes ven allí, ¿no? El área en kilómetros cuadrados, la intensidad de lluvia que mide el pluviómetro en milímetros por hora, pero al convertirlo, para convertirlo en metros cúbicos por segundo, hay que primero dividirlo por 1000 y luego multiplicarlo por 1.000.000 para convertir este caudal en metros cúbicos por hora en metros cúbicos por segundo. Bueno, ahí está la fórmula. Ahí ustedes lo pueden ver, ¿no? Dividiendo entre 1000, convertimos milímetros por hora en metros por hora, en metros cúbicos por hora, y con el millón, multiplicado por 1.000.000, pasamos de kilómetros cuadrados a metros cuadrados. Así el producto es en metro cúbico por hora. Ahora, para que el caudal se obtenga en metros cúbicos por segundo, dividimos entonces por 3.600 segundos, que tiene una hora, y nos da metros cúbicos por segundo, que es la dimensión que nosotros vamos a trabajar, ¿okay? Siempre en metros cúbicos por segundo. En algunos casos también se puede trabajar en metros cúbicos por hora, pero mayormente utilizado metros cúbicos por segundo para luego determinar, ustedes se van a dar cuenta, para determinar luego las potencias por las relaciones hidráulicas, determinar la potencia en kilovatios. Entonces,
En el caso de que exista la condición real, por supuesto, de utilización o de aprovechamiento del recurso y, hídrico, es lo que ya hemos comentado, el agua que escurre, ¿verdad? El agua que escurre, el agua que escurre es la que no se infiltra. Ahora, dependiendo de la condición del suelo, de la permeabilidad del suelo, hay lo que llama un factor de escorrentía, que normalmente los factores de escorrentía, como lo pueden ver ahí en la fórmula, está alrededor entre 0,1 o 0,7, entre 0,1 y 0,7. ¿Qué quiere decir este coeficiente o este factor de escorrentía? Entre 0,1 y 0,7, bueno, que mientras menor es el valor o el coeficiente de escorrentía, ¿eh? menor será el agua que escurre, ¿correcto? Por ejemplo, si el factor de escorrentía es 0,1, quiere decir que el suelo es muy permeable, ¿verdad? O sea que es menor el agua que escurre, que es la que nosotros vamos a aprovechar para que es lo que va a converger en los ríos y que luego nosotros vamos a aprovechar para nuestra planta hidroeléctrica. Y si el valor es 0,7, por ejemplo, entonces quiere decir que aproximadamente el 70% del agua que cae, que precipita, escurre. Quiere decir que el suelo es poco permeable, o sea, es menos permeable. Pero fíjense que nunca es 100%, porque siempre hay una infiltración. ¿eh? Pero dependiendo del tipo de suelo, el coeficiente de escorrentía va de 0,1 a 0,7. Entonces, al considerar esto, la relación del caudal, ya digamos en metros por segundo, sería igual al factor de escorrentía o al coeficiente de escorrentía. Como lo dije, típicamente se utiliza entre 0,1 y 0,7 su valor, multiplicado por la intensidad de lluvia, que es lo que va a dar el pluviómetro, ¿no? O sea que los niveles de precipitación, la pluviometría en milímetros por hora, y multiplicado por la superficie A, medida en kilómetros cuadrados. En kilómetros cuadrados. Y si lo dividimos entre 3,6, que ya está ahí involucrado los factores que ya le dije, dividido entre 1000, multiplicado por 1.000.000 y dividido entre 3.600 segundos, nos va a dar este factor de 3,6 y el caudal nos va a ser generado en metros cúbicos por segundo. Ya prácticamente con esta relación y con los valores de intensidad en milímetros por hora, el área en kilómetros cuadrados, ya el valor del caudal nos va a dar directamente en metro cúbico por segundo. Entonces, esto es importante que lo vean acá. Ahora, fíjese en esta cuenca. Cuando se hacen los estudios hidrológicos, se colocan las diferentes, dependiendo de la zona, como el caso, por ejemplo, cuando se comenzaron los estudios para el aprovechamiento hidroeléctrico de Guayana, en el estado Bolívar, se determinó, se veía que los niveles de lluvia en esa zona históricamente son muy altos. Y de hecho, debido a los registros que se llevan de pluviometría en Venezuela, en esa zona, desde hace más de 60, 70 años, se ha determinado
que es de las zonas en Venezuela de mayor pluviometría o de mayor intensidad de lluvia, registrado históricamente. Y para ello, con las diferentes estaciones que tiene esa cuenca, en la cuenca se ha podido determinar con métodos estadísticos y con mucha precisión la cantidad de agua o de caudal que se puede aprovechar en el tiempo, incluso proyectándolo a futuro, para hacer una inversión gigantesca que representa una central hidroeléctrica. Aproximadamente tiene un costo de $3,000 el kilovatio instalado. Es el costo. Imagínense entonces, si Guri, nada más Guri, tiene instalado 10,000 megavatios, multipliquen ustedes $3,000 el kilovatio instalado y me dicen cuánto costó Guri aproximadamente. ¿Ok? Si Guri tiene 10,000 megavatios instalados y el costo de instalación de una central eléctrica está alrededor de los $3,000 el kilovatio, hoy por hoy, entonces se imaginan cuál es el costo de cuánto costó Guri, ¿no? Nada más Guri. Entonces, claro, como les decía, para el estudio y el diseño conceptual de una central hidroeléctrica, es muy importante conocer el recurso hídrico que vamos a necesitar para el aprovechamiento hidroeléctrico de ese recurso, ¿no? Entonces, en una cuenca que se está estudiando, como el caso de Guri, por ejemplo, esta curva que ustedes ven acá es una curva histórica justamente de la cuenca del Caroní y el Paragua, o sea que es el desarrollo hidroeléctrico de Guayana. Ustedes ven ahí que, como ya les dije, el estudio hidroeléctrico requiere el estudio estadístico en el tiempo, en el pasado, para poder proyectarlo a futuro, a menos que haya un cambio climático trascendental en el mundo, producto del calentamiento global, pudiese variar esta curva. Por ejemplo, vean esta curva acá, y ustedes van a ver aquí varias curvas. Primero, una curva que se llama máximos históricos. ¿Qué quiere decir máximos históricos? El máximo caudal de agua o de precipitaciones que ha tenido esa cuenca históricamente. Entonces, aquí se ve, por ejemplo, los máximos históricos que se han registrado en Guayana. Fíjense, sobrepasan valores de 18,000 metros cúbicos por segundo de agua, y que han ocurrido más que todo en promedio entre los meses de julio y agosto. Este ya es un registro, digamos, desde que existen las estaciones meteorológicas en Guayana. Estamos hablando que este es un registro de más de 50 años, 60 años aproximadamente. Esta curva que ven aquí, de la verde, donde dice máximo histórico, que es la mayor, es un registro histórico de esos 50, 60 años de esa cuenca del Caroní y el Paragua en Guayana. Y fíjese que los máximos históricos ocurren o han ocurrido entre los meses de julio y agosto, y con un nivel de 18,000 metros cúbicos por segundo. Eso es, digamos, el aporte de agua a la cuenca, ¿ok? El aporte de agua a la cuenca producto de las precipitaciones, ¿correcto? Eso es importante saberlo. Producto de las precipitaciones, un nivel de recurso hídrico de 18,000 metros cúbicos por segundo.
Esa es la cantidad de agua, ¿no? Enorme. Por eso es que Venezuela, ese es un recurso es abundante. También podemos ver aquí con una línea verde los mínimos históricos también. Por supuesto, se ha registrado también los mínimos históricos, que es la línea que está abajo en verde, y que podemos observar aquí que los mínimos históricos ocurren siempre entre los meses de enero y mayo, ¿verdad? Justamente cuando es época o los meses del año en Venezuela, en esa zona donde ocurren los mínimos históricos. Y podemos aquí ver también las otras líneas, que es el promedio histórico. El azul es el promedio histórico. Para el diseño de una central hidroeléctrica, en la mayoría de los casos, se utiliza como valor referencial de caudal aprovechable los promedios históricos, porque no estamos ni en el máximo ni en el mínimo, porque si nosotros utilizáramos el máximo, entonces tendríamos que hacer una inversión muy alta de una infraestructura que solo va a ocurrir en algunos meses del año, sobre todo entre los meses de mayo y septiembre, históricamente hablando, ¿no? Pero tampoco vamos a diseñar una central hidroeléctrica con los mínimos históricos, porque entonces estaríamos dejando de aprovechar un recurso hidroeléctrico que lo pudiésemos aprovechar mejor si hacemos una mayor inversión, ¿no? Y también podemos ver aquí otra línea, que es la referencia justamente. El registro del año 2019. El año 2019 podemos observar aquí que en los meses entre enero y mayo se aproximó mucho a los mínimos históricos, ¿eh? Se acercó mucho a los mínimos históricos. O sea que en esa época hubo prácticamente una sequía, ¿no? Una sequía en el año 2019. En el año 2020, que es la línea más oscura, también se acercó mucho a los mínimos históricos. Y en el año 2021, el año pasado, la verdad que hubo mucha pluviometría, mucha lluvia, y más bien nos acercamos a los máximos históricos. Fíjense que en el mes de enero del año pasado, prácticamente coincidimos con el máximo histórico registrado en esa cuenca. Entonces, estos gráficos nos sirven, son muy importantes para el diseño de una central hidroeléctrica, como lo ven allí, ¿no? Como lo ven allí. Entonces, ¿en qué concluimos allí? Sobre eso? Concluimos en varias cosas. Primero, que el diseño de una central hidroeléctrica hay que considerar entonces los estudios hidrológicos. Y como ya lo dije anteriormente, normalmente se trabaja con el promedio histórico. ¿Y cómo se proyecta a futuro? Bueno, se proyecta haciendo proyecciones estadísticas, de estas estadísticas de mínimos históricos, máximos históricos de pluviometría, la temperatura, la radiación solar, que se miden todas estas estaciones meteorológicas, que pueden dar una idea con algunas metodologías que se utilizan para esto, calcular a futuro para los próximos 50 años aproximadamente, que es los años de vida útil de una central hidroeléctrica. Entonces, antes de hacer la inversión se hacen todos estos estudios para minimizar los riesgos de la inversión. Entonces, una central hidroeléctrica que va a durar 50 años, entonces se estudia y se proyecta el caudal aprovechable durante los próximos 50 años. Y se calcula con base a esta fórmula muy sencilla que ven acá y que ustedes las vieron en mecánica de fluido, ¿verdad?
Esta fórmula es igual, esta fórmula representa la potencia medida, la potencia medida en kilovatios, que sería igual a el peso específico del agua, que es el gamma, en kilogramos sobre metro cúbico, que es normalmente como se expresa. Ya saben ustedes que el agua tiene un peso de 1000 kilos por metro cúbico, ¿verdad? 1000 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por el caudal, expresado en metros cúbicos por segundo, y multiplicado por la altura estática o el nivel de cota que nosotros vamos a aprovechar en un embalse, porque para aprovechar el recurso hidroeléctrico, mayormente como Guri y las centrales hidroeléctricas convencionales, es la cota de agua en relación a la ubicación de la turbina o de la casa de máquinas, ¿no? Esa cota es la cota H, expresada en metros. Entonces, y multiplicado a su vez por la eficiencia de todo el conjunto de la central, que involucra la eficiencia de la turbina, la eficiencia del generador, y hay algo que no está aquí, que también debería representar las pérdidas en la tubería, en las tuberías de presión y todo ese tipo de cosas. Pero no está aquí. Más que todo es la eficiencia de la turbina y del generador, que es lo que llaman la eficiencia global. ¿Ok? La eficiencia global es entonces la eficiencia del generador multiplicado por la eficiencia de la turbina. Esas dos eficiencias están contempladas aquí. Entonces, esta es la fórmula principal, expresada en kilowatts. Por supuesto, para llevar este kilogramo a Newton hay que multiplicarlo por 9,81. Entonces, bueno, ya va a terminar esta sesión. Yo le voy a enviar esta presentación en el transcurso del día y luego vamos a hacer, en la próxima clase, vamos a comenzar a hacer un ejercicio. Le voy a explicar, hacer unos ejercicios para esto. Y para ello le voy a enviar también algunos ejercicios para que ustedes lo calculen en su casa y que lo presenten o lo pueden presentar a través por WhatsApp el resultado para que todos lo vean. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula que ustedes ya la conocen, porque está la fórmula, ustedes la vieron en mecánica de fluidos, ¿verdad? Y cuando vieron turbomáquinas, el aprovechamiento de la potencia hidráulica, que es gamma QH, ¿no? El famoso gamma QH, y expresada en kilovatios, ¿no? Porque Newton por metro, como ustedes saben, es Joule, y Joule